Ustedes nos están proponiendo o nos están planteando, que son seguramente sus preocupaciones principales. ¿Desajuste cambiario? Sí, hay un grave problema de desajuste cambiario. Tenemos un problema grave de atraso cambiario y no reconocerlo o eludir la respuesta es no querer mirar la realidad. Los salarios en dólares son muy caros, los costos en pesos están totalmente sobrevaluados, los precios son en dólares y obviamente esa ecuación no cierra. Y no es verdad que el régimen cambiario es un régimen de libre flotación, porque el Banco Central del Uruguay está permanentemente interviniendo en el precio del dólar. Tenemos un enorme problema fiscal. Cuando asumió el presidente Mujica en 2010, presentó un proyecto de presupuesto que se comprometía a que el déficit fiscal en 2014 estuviera en el 0.8% del PBI. Y a pesar de que el país creció más de lo proyectado, ese periodo de gobierno terminó con un déficit fiscal del 3.5% del PBI, es decir, multiplicó por 4,5 veces el déficit que había comprometido. Si habrán gastado, si habrán despilfarrado en todos esos años, no se ha querido combatir el gasto público. Es más, cuando asumió el actual gobierno, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que era un déficit fiscal muy alto y se comprometió a reducirlo modestamente en todo el periodo. Propuso la meta y se comprometió a bajarlo al 2.5%. Y hoy estamos en el 4,5% de déficit fiscal como porcentaje del PBI, a pesar de que además se había comprometido a no aumentar impuestos y aumentó impuestos cada año. Nuevamente el gasto público se siguió disparando y la verdad es que no han querido reducir el gasto público. Y ahí está la clave. Tenemos que trabajar fuertemente en una reducción del gasto público si queremos recuperar la competitividad del aparato productivo. Nosotros creemos que es fundamental que el Estado se transforme en un Estado inteligente y eficiente. Y eso implica un análisis con lupa de todas las oficinas y reparticiones del Estado, donde hay gorduras, donde hay gastos prescindibles, donde hay despilfarros, donde hay un uso realmente inaceptable de los recursos públicos. Y tenemos, con mucha modestia lo digo, al mejor en materia de reforma del Estado, que es nuestro compañero Conrado Ramos, que es alguien que puede hacer un estudio cabal de todo el funcionamiento del Estado, reduciendo de manera significativa el gasto. Hay que eliminar los gastos superfluos, hay que reducir el gasto político. Yo digo que al Partido Independiente, si mañana le toca estar en el gobierno, cogobernar o marcar la cancha, le vamos a exigir al próximo presidente que reduzca al menos a la mitad los cargos de confianza a lo largo y ancho del aparato del Estado. Hay que eliminar los adscriptos de los ministros. ¿Quién sabe qué son los adscriptos de los ministros? Un invento de 2010 que sigue existiendo hasta hoy. El que tiene menos adscriptos, el ministro que tiene menos adscriptos tiene 5 o 6. ¿Qué son? Asesores con muchos sueldos que nadie sabe qué hacen. Hay algún ministro que hasta tiene 12 o 13 adscriptos. Hay que eliminar, sin ninguna duda, esos gastos superfluos que suponen un gasto político indebido. Y hay que aprobar una ley en 2020, topeando la ejecución del gasto, porque ustedes saben que el 2020 ya viene marcado por el presupuesto nacional del 2015. Por lo tanto, hay que frenar ya, desde el primer día en que asume un nuevo gobierno. Es absolutamente indispensable al mismo tiempo impulsar una estrategia fuerte, decidida y urgente
de apertura del Uruguay al mundo. Hay que abrir los mercados internacionales. Se ha dicho eso y no se ha cumplido casi nada. No ha habido prácticamente ningún avance en la apertura del Uruguay al mundo. Y sin embargo, esa es otra de las claves de la recuperación de la competitividad. Que los productos que nosotros vendemos en el mundo ingresen a los terceros mercados con aranceles bajos o con aranceles cero. Y no como hoy ocurre, que por ejemplo abrimos el mercado del Japón para nuestras carnes, pero pagamos aranceles mucho más altos que los que pagan las carnes de Nueva Zelanda o de Australia. Hay que ir a un esquema en donde la apertura al mundo sea realmente un valor, porque ayuda en definitiva a desgravar los precios de nuestros productos con cargo a los países de destino. En segundo lugar, las políticas energéticas. Es verdad que ha habido un éxito en la diversificación de la matriz energética. Yo diría, de todos los acuerdos que firmamos en 2010, fue el único que funcionó y fue un acuerdo multipartidario, de modo que la diversificación de la matriz energética es un logro compartido de todos los partidos que trabajamos en la elaboración de aquel documento de 2010. Pero ¿qué pasó? Hemos resuelto el problema del abastecimiento de la energía, pero esos logros no se han trasladado ni a los hogares, ni tampoco al sector productivo, que sigue pagando los costos energéticos con el mismo valor y con el mismo peso que tenía antes, cuando no existía esa diversificación y por lo tanto esa abundancia. ¿De qué nos sirve que la UTE tenga un gran superávit si no se traslada a las tarifas que tienen que ver directamente con las posibilidades de eficiencia en la producción nacional? Hay que actuar sobre las tarifas de los dos componentes principales en la construcción de la producción: la energía eléctrica y el combustible, el gasoil. Y en los dos casos nosotros nos comprometemos como partido a trabajar desde donde nos toque para lograr una efectiva reducción de la tarifa eléctrica a partir del superávit que tiene UTE, que no se lo coma rentas generales, y eso solo ocurrirá si se reduce sustancialmente el gasto público y el déficit fiscal actual. Y al mismo tiempo creemos que es fundamental llegar a un precio de paridad de importación en el gasoil, y si para eso es necesario, porque acá se habló de eso pero no se dice cómo, para eso es necesario importar gasoil, hay que importarlo, porque el objetivo es la producción nacional. En tercer lugar, con respecto al tema impositivo, el principal impuesto es el atraso cambiario. Hablamos nosotros, tenemos un equipo de asesores de primer nivel. Con nosotros trabaja Joaquín Seco, el catalán Irigoyen, el Carlos Mas, Alfredo Mandel, que está acá con nosotros. Por lo tanto, hablamos con propiedad cuando analizamos la situación del sector agropecuario. Hoy en día, el principal problema de competitividad tiene que ver con atacar la reducción del gasto público, la reducción del atraso cambiario y lograr una profunda apertura del Uruguay al mundo. Hoy, con las circunstancias actuales, es muy difícil prometer reducciones tributarias inmediatas. Esa es la verdad. El que diga otra cosa no está diciendo la verdad. Pero también es imposible y no deseable seguir aumentando impuestos. Y por ahí hay propuestas en esta campaña electoral que hablan de que hay que seguir aumentando impuestos. Conviene decirlo, porque nosotros decimos radicalmente: no se puede seguir aumentando impuestos. Sin embargo, una necesaria apertura al mundo significaría desgravaciones indirectas al eliminar los aranceles de ingreso de nuestra producción a los mercados de destino. Pero sí digo que una vez alcanzado el equilibrio o la recuperación de la estabilidad de las cuentas a nivel macroeconómico, hay que ir a la simplificación tributaria, eliminando la multiplicidad y la complejidad de la estructura impositiva. Y hay que atenuar el peso tributario sobre el aparato productivo agropecuario. Estamos en contra de los impuestos ciegos. Estoy respondiendo pregunta por pregunta
a lo que ha planteado la Federación Rural. Estamos en contra de los impuestos al capital. Estamos convencidos de que la carga impositiva debe estar vinculada con la rentabilidad, es decir, con las ganancias de la producción. Y esto, ¿saben qué? Cuando el Frente Amplio aprobó la reforma tributaria en el primer gobierno, decía exactamente lo mismo, nada más que no lo cumplió. Simple y sencillo como es. Por lo tanto, desde el Partido Independiente, nuestro compromiso en el sentido de avanzar en la línea de basar la estructura tributaria en la renta y no en los impuestos ciegos que afectan el capital. Finalmente, sobre las relaciones laborales, hay que cumplir con las normativas de la OIT. Hace años que el Uruguay está en falta con la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, digámoslo de una vez por todas, hay que prohibir las ocupaciones de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga. Hay que recrear la confianza en el Estado como árbitro, garante y neutral en las negociaciones entre empleadores y sindicatos. Yo creo que hay que mantener los consejos de salarios y la negociación colectiva, pero hay que modernizar las negociaciones salariales. Hay que flexibilizar las negociaciones salariales por sectores para atender las diversidades regionales. No es lo mismo la zona de frontera, el litoral, el centro, la zona metropolitana, no es lo mismo unidades productivas de un tamaño que de otro. Hay que atender esa diversidad y actuar en función de las realidades diversas que tiene nuestro país. El Estado debería acordar con la central sindical y con las gremiales empresariales los grandes lineamientos de acuerdos salariales, tomando en cuenta referencias macroeconómicas como los niveles de inflación y de empleo en el mediano plazo. Hay que recordar, además, que en contextos de restricción, como los que actualmente vivimos, salario y empleo pueden tener tensiones relevantes que es necesario atender, y hay que evitar que la cuerda se rompa por el lugar más fino, es decir, por el problema del empleo. Relaciones laborales maduras son garantía imprescindible para la inversión productiva, para la inversión nacional. Termino y voy a cumplir con los 15 minutos. Termino diciendo, lo cual no es menos, hay que cumplir con los objetivos. Termino diciendo que la clave de la recuperación del crecimiento es la recuperación de la competitividad. Y esa es la única llave para un aumento genuino del empleo. No hay magia en materia de prometer trabajo y puestos de trabajo. La única forma es generar el crecimiento productivo de la economía. Y tenemos nosotros muy claro, desde hace muchos años, que el sector agropecuario es la columna vertebral de la economía nacional. No tenemos ninguna duda al respecto. Lo último que quiero decirles es que estamos convencidos de que este país se puede cambiar, que se pueden recrear las condiciones de nuestro desarrollo productivo, que se puede reconstruir la esperanza de que es posible un Uruguay próspero y solidario. Ese es el camino que tenemos que transitar. Muchas gracias.